No puedo más, Esteban. Tu madre se está metiendo en todo. No es vida. Mis palabras resonaron en el pequeño apartamento donde vivíamos, mientras él evitaba mirarme a los ojos otra vez. Llevábamos meses enfrentándonos al mismo problema. Desde que nos casamos, su madre, doña Rosa, había hecho de nuestra relación su campo de batalla personal. Al principio pensé que sus comentarios eran inofensivos. ¿Por qué cocinas esto y no aquello? O, en mi época, las mujeres se encargaban de todo sin quejarse. Pero sus palabras eran solo la punta del iceberg. Su presencia constante, las llamadas a todas horas y su necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas estaban destruyendo lo que tanto habíamos soñado. Aquella noche, después de otro enfrentamiento con Esteban, me encerré en el baño y dejé que las lágrimas corrieran libres. Habíamos estado ahorrando durante 2 años para comprar nuestra primera casa. Era nuestro proyecto, nuestra esperanza de construir algo lejos de las sombras de su madre. Pero doña Rosa no soportaba la idea de perder el control sobre su hijo único. Ella siempre encontraba una forma de interponerse. Unos días después, llegó la bomba. Esteban entró al apartamento con el rostro descompuesto. «Mi mamá no está bien», dijo con un tono grave. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué había pasado? «Le detectaron una enfermedad grave, Mariana», continuó. «No puedo abandonarla ahora. Necesito estar con ella. Y tendremos que usar el dinero del fondo para ayudarla». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Sabía que no podía negarme. ¿Qué clase de persona sería si lo hiciera? Pero algo no me cuadraba. Apenas unas semanas antes, doña Rosa había estado quejándose de los gastos innecesarios que hacíamos para ahorrar. «Deberían usar ese dinero en algo más útil», había dicho, con su habitual tono despreciativo. Esa noche, mientras Esteban dormía profundamente a mi lado, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Podría doña Rosa estar fingiendo todo esto? ¿Era posible que manipulara incluso su propia salud para mantenernos atrapados? En los días que siguieron, doña Rosa no tardó en convertirse en el centro de nuestras vidas. Esteban pasaba todo su tiempo libre con ella, asegurándose de que estuviera cómoda. Cada vez que iba a visitarla regresaba con nuevos gastos médicos. «Necesitamos comprarle este tratamiento. Los doctores recomendaron estas vitaminas carísimas». Mi frustración crecía con cada billete que salía de nuestro fondo de ahorros. «Mariana, ¿no entiendes que es mi madre? No puedo darle la espalda», repetía él una y otra vez, cada vez que yo trataba de cuestionar la situación. Me sentía impotente, atrapada en una telaraña que ella había tejido cuidadosamente. Doña Rosa, mientras tanto, parecía disfrutar de su nuevo papel de víctima. En sus visitas a nuestra casa, fingía debilidad y tosía teatralmente cada vez que yo estaba cerca. Pero algo en su actuación no me convencía. Un día, mientras ella estaba distraída en el sofá, noté cómo revisaba su teléfono móvil con rapidez y soltaba una pequeña sonrisa. No era el comportamiento de alguien gravemente enfermo. Decidí que era hora de actuar. Si doña Rosa estaba mintiendo, yo iba a descubrirlo. Primero hablé con los vecinos. Una mujer que vivía en el piso de abajo me comentó que había visto a doña Rosa salir a caminar todas las mañanas, con una energía que no correspondía a alguien en su supuesto estado. Esto confirmó mis sospechas. Después revisé algunos de los documentos médicos que Esteban había traído a casa. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que algo no cuadraba. Las recetas no parecían ser legítimas y las firmas de los doctores eran sospechosamente idénticas. Mis manos temblaban mientras reunía estas pruebas. Todo indicaba que doña Rosa estaba manipulándonos, pero necesitaba más información para confrontarla. Finalmente tomé una decisión. Iba a seguirla. Necesitaba verla actuar cuando pensaba que nadie estaba observando. Era un viernes por la tarde cuando la vi salir de su casa, vestida con un conjunto elegante, que claramente no era para alguien que supuestamente estaba al borde de la muerte. La seguí a una distancia segura mientras ella caminaba por el centro comercial, entrando y saliendo de tiendas, riendo y hablando animadamente con una amiga. Sentí una mezcla de furia y alivio. Furia porque nos había mentido descaradamente y alivio porque no estaba realmente enferma. Regresé a casa con un plan en mente. No iba a permitir que doña Rosa destruyera nuestro futuro. Estaba lista para enfrentarla, pero sabía que necesitaba hacerlo de manera estratégica. Si ella era experta en manipulación, yo tendría que ser aún más inteligente. Al día siguiente me senté con Esteban. Era hora de hablar, pero sabía que no sería fácil. Él siempre defendía a su madre, sin importar cuánto daño nos hiciera. Su lealtad, aunque admirable, estaba cegándolo. «Esteban, quiero que hablemos sobre tu mamá», comencé con cautela.
Otra vez, Mariana, ¿qué pasa ahora? ¿No ves todo lo que está pasando? ¿No entiendes por lo que está pasando ella? Su reacción fue la esperada, pero no dejé que me intimidara. Entiendo perfectamente lo que está pasando, pero hay cosas que no cuadran. Ayer la vi, Esteban. Salió al centro comercial, riéndose comprando ropa. No se comportaba como alguien gravemente enferma. Esteban se quedó en silencio. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo. La seguiste, no puedo creerlo. Eso es una falta de respeto, Mariana. Ella es mi madre y está luchando por su vida. ¿Cómo puedes dudar de ella? Sabía que no sería fácil convencerlo. No te estoy diciendo esto porque quiera atacarla, Esteban, pero hay demasiadas inconsistencias. Los documentos médicos que trajiste tienen errores, las recetas no parecen legítimas. Todo esto no tiene sentido. Solo quiero que lo investiguemos juntos. Si estoy equivocada, me disculparé, pero si tengo razón, necesitamos saberlo. Él negó con la cabeza, cerrando los ojos con frustración. No puedo creer que me pongas en esta posición. ¿De verdad crees que mi madre fingiría algo así? No sé lo que creo, pero necesito respuestas, porque esto está destruyendo nuestro matrimonio. Esa noche Esteban se fue a dormir sin hablar más conmigo. Sabía que había sembrado una semilla de duda en su mente, pero también sabía que tomaría tiempo para que la aceptara. Mientras tanto, tenía que seguir adelante con mi plan. Al día siguiente decidí visitar al doctor que supuestamente estaba tratando a doña Rosa. Encontré su nombre en una de las recetas y busqué su consultorio. Cuando llegué, una secretaria amable me atendió. Hola, necesito confirmar si la señora Rosa Méndez está siendo tratada aquí. Es un asunto familiar muy importante. La mujer revisó los registros en su computadora y después de unos segundos negó con la cabeza. Lo siento, pero no tenemos ningún registro de una paciente con ese nombre. Mi corazón se aceleró. Era la confirmación que necesitaba. Doña Rosa no solo estaba fingiendo, sino que había falsificado información médica para respaldar su mentira. Regresé a casa con una mezcla de emociones. Estaba furiosa, pero también aliviada de que la verdad estuviera saliendo a la luz. Ahora tenía que decidir cómo manejar esta información. Esa noche, cuando Esteban regresó del trabajo, lo esperé con una pila de papeles sobre la mesa. Tenemos que hablar, Esteban. No puedo seguir callándome. Él suspiró, visiblemente cansado. Otra vez con esto, Mariana. No quiero pelear. No es una pelea, es la verdad. Le mostré los documentos que había reunido. Fui al doctor que se supone está tratando a tu madre. No tienen ningún registro de ella. Las recetas que trajiste son falsas. Esteban, tu madre nos está manipulando. Su rostro se endureció mientras revisaba los papeles. Podía ver la lucha interna en sus ojos. Esto no prueba nada. Quizás hubo un error en el consultorio. Quizás los documentos no están completos. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees que todas estas inconsistencias son simples errores? Esteban, sé que esto es difícil, pero necesitamos enfrentarlo. Tu madre está jugando con nosotros y está destruyendo nuestro futuro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dejó los papeles sobre la mesa y me miró fijamente. ¿Qué quieres que haga, Mariana? ¿Que la acuse sin pruebas definitivas? ¿Que rompa con mi propia madre? Quiero que la confrontemos juntos. Quiero que la obliguemos a decir la verdad. 2 días después, Esteban accedió a visitar a su madre conmigo. Llegamos a su casa por la tarde y doña Rosa nos recibió con su habitual actitud condescendiente. ¡Qué sorpresa verlos juntos! ¿A qué debo el honor?, preguntó, con una sonrisa que apenas ocultaba su desdén hacia mí. Queremos hablar contigo, mamá, dijo Esteban, con un tono serio que no era común en él. Claro, hijo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Su voz estaba impregnada de falsa preocupación. No es sobre mí, es sobre ti. Mamá, necesitamos saber la verdad. ¿Estás realmente enferma? El cambio en su expresión fue inmediato. Su sonrisa desapareció y sus ojos se estrecharon. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? ¿De dónde viene esto? Mariana, esto es obra tuya, ¿ves, verdad? Siempre metiéndote entre nosotros. Mamá, por favor, no cambies de tema, insistió Esteban. Hemos visto inconsistencias en los documentos. Fui al doctor que supuestamente te está tratando y no tienen registro tuyo. Necesitamos respuestas. Doña Rosa se levantó del sofá con un movimiento dramático, llevando una mano al pecho como si estuviera profundamente herida. No puedo creer que me estén atacando de esta manera. Esto es lo que obtengo después de todo lo que he hecho por ustedes. Soy tu madre, Esteban. Vas a creerle a ella por encima de mí. Esto no es sobre Mariana ni sobre mí. Es sobre la verdad, respondió él visiblemente afectado. Por un momento pensé que doña Rosa admitiría la mentira, pero en lugar de eso se lanzó a un nuevo nivel de manipulación. Claro que estoy enferma,
Pero si no me creen, no me importa. Ya verán cuando sea demasiado tarde. Cuando me entierren, se arrepentirán de todo esto. Su actuación era convincente, pero esta vez yo no iba a caer. Sabía que necesitaba algo más contundente para terminar con su teatro de una vez por todas. Después de aquella confrontación, Esteban y yo regresamos a casa sumidos en un silencio tenso. Podía ver el conflicto en su rostro. Su amor por su madre estaba enfrentándose a la creciente evidencia de sus mentiras. Yo sabía que por más difícil que fuera, él necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Si doña Rosa quería jugar sucio, yo iba a jugar mejor. Pasé los días siguientes investigando más a fondo. Contacté a conocidos de la familia, revisé redes sociales y hablé con viejos amigos de Esteban. Descubrí cosas que no solo confirmaron mis sospechas, sino que también me dieron un panorama más claro de quién era realmente doña Rosa. Un vecino de su calle, un hombre mayor que llevaba años viviendo en el barrio, compartió conmigo algo revelador. Esa señora siempre ha sido así, hija. Tiene talento para el drama. ¿Sabías que hace años fingió una enfermedad para que su esposo no se divorciara? Era puro cuento, pero logró que él se quedara. Al menos por un tiempo. Mis sospechas se transformaron en certezas. Esta no era la primera vez que doña Rosa manipulaba a los demás con mentiras sobre su salud. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que había estado usando el dinero de sus tratamientos para otra cosa. Una tarde, mientras revisaba el estado de cuenta de Esteban, noté varias transferencias hacia un lugar desconocido. Investigando más a fondo, descubrí que esos fondos estaban yendo a una cuenta que doña Rosa compartía con una amiga suya. Al parecer, las dos habían estado planeando un viaje a Las Vegas. Así era como ella estaba usando nuestro dinero, para sus propios caprichos. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa, lo esperé con la evidencia en la mesa. Esteban, tenemos que hablar otra vez, pero esta vez quiero que veas algo. Él suspiró cansado. Mariana, no sé si puedo seguir con esto. Mi cabeza está hecha un lío. Lo sé, pero esto es importante. Le mostré los extractos bancarios y le expliqué todo lo que había descubierto. Sus ojos se llenaron de incredulidad al principio, pero a medida que seguía leyendo, su expresión cambió. Pasó de la sorpresa a la tristeza y finalmente al enojo. Estás diciendo que mi mamá está usando nuestro dinero para unas vacaciones. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y no es solo eso, Esteban. Hablé con un vecino que me contó que tu mamá ya ha hecho esto antes. No es la primera vez que finge una enfermedad para obtener lo que quiere. Él se puso de pie, alejándose de la mesa. Caminó de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. No puedo creerlo. No quiero creerlo. Sé que es difícil, pero Esteban, ya no podemos ignorarlo. Ella no está solo manipulándote a ti. Nos está destruyendo a los dos. Este dinero era para nuestra casa, para nuestro futuro. ¿Cuánto más estás dispuesto a perder? Se quedó en silencio por un largo momento y luego asintió lentamente. Tienes razón. No puedo seguir permitiendo esto. Pero no sé cómo enfrentarlo, Mariana. Es mi madre. Lo miré con compasión. Sabía lo mucho que le dolía esta situación. No tienes que hacerlo solo. Vamos a hacerlo juntos. Pero esta vez ella no se va a salir con la suya. 2 días después elaboramos un plan. Sabíamos que confrontarla de frente no funcionaría. Ella siempre encontraba una manera de torcer las cosas a su favor. En cambio, decidimos exponerla delante de alguien más, alguien que pudiera confirmar sus mentiras y ayudar a Esteban a ver la verdad con claridad. Organizamos una reunión familiar en casa de doña Rosa, invitando a varios parientes cercanos. La idea era simple: presentarle las pruebas delante de todos y dejar que se explicara. Si intentaba mentir, las evidencias hablarían por sí solas. Cuando llegamos, ella nos recibió con su acostumbrada actitud arrogante, pero se notaba un cierto nerviosismo en su mirada. Quizás intuía que algo no estaba bien. «Qué sorpresa verlos a todos aquí», dijo, tratando de sonar casual. «Queríamos hablar contigo, mamá, y pensamos que sería bueno hacerlo en familia», explicó Esteban, con un tono firme que no dejaba lugar a discusiones. La expresión de doña Rosa cambió inmediatamente. «¿De qué se trata esto? ¿Qué está pasando?». Sin perder tiempo, Esteban comenzó a mostrar los documentos, los estados de cuenta, las recetas falsas, los testimonios que había reunido. Cada palabra que decía era como una daga para doña Rosa, que intentaba interrumpirlo, pero esta vez él no se lo permitió. «Mamá, no puedo seguir ignorando esto. Nos has mentido, nos has manipulado, y lo peor de todo es que has usado nuestro dinero, el dinero que ahorramos para nuestra casa.
para tus propios caprichos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Por un momento, doña Rosa pareció perdida sin saber qué decir, pero luego, como si un interruptor se activara en su mente, empezó a llorar dramáticamente. Lo hice por ti, Esteban, por los dos. Quería que se quedaran cerca de mí, que no me abandonaran. ¿Qué tiene de malo querer proteger a mi hijo? Su actuación podría haber sido convincente, pero esta vez Esteban no se dejó manipular. Esto no es protección, mamá, es egoísmo. Nos has hecho daño y ya no puedo seguir permitiéndolo. Los demás miembros de la familia que habían estado observando en silencio comenzaron a intervenir. Algunos la defendieron diciendo que seguramente había actuado por amor. Otros, sin embargo, no ocultaron su indignación. Rosa, esto no tiene justificación. Engañar así a tu propio hijo, no puedo creerlo, dijo una tía, negando con la cabeza. Doña Rosa, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, intentó cambiar de táctica. Está bien. Sí, usé el dinero, pero lo iba a devolver. Solo necesitaba un poco de tiempo. ¿Tiempo para qué? Para seguir manipulándonos. La voz de Esteban era fría, como nunca antes la había escuchado. Esto se acabó, mamá. No vamos a seguir cayendo en tus juegos. Cuando salimos de su casa aquella noche, me sentí aliviada, pero también sabía que esto era solo el principio. Esteban había tomado una decisión importante, pero todavía quedaba mucho por sanar. Gracias por estar conmigo en esto, me dijo mientras conducíamos de regreso. Siempre estaré contigo, Esteban, pero ahora tenemos que enfocarnos en nosotros, en nuestro futuro. Él asintió y por primera vez en meses sentí que habíamos recuperado el control de nuestras vidas. Después de aquella noche, las cosas parecieron calmarse. Esteban dejó de enviarle dinero a su madre y se comprometió a priorizar nuestros ahorros. Pero sabía que doña Rosa no iba a rendirse tan fácilmente. Una persona como ella no aceptaría ser desenmascarada sin planear su próxima jugada. Y no me equivoqué. Una mañana, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de una tía de Esteban. Su tono era preocupado, casi urgente. Mariana, ya puedes venir a casa de Rosa. Algo grave está pasando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaría tramando ahora? Sin embargo, no podía ignorarlo. Tomé mis cosas y me dirigí a su casa lo más rápido posible. Cuando llegué me encontré con una escena que parecía sacada de una telenovela. Doña Rosa estaba en el sofá cubierta con una manta y rodeada por varios familiares. Tenía un rostro pálido y una expresión de sufrimiento que, si no la conociera tan bien, habría creído auténtica. ¿Qué sucede aquí?, pregunté tratando de sonar tranquila. Una prima de Esteban se acercó a mí y susurró. Dice que sufrió un desmayo. Parece que su condición está empeorando. Miré a doña Rosa, que apenas levantó la vista para mirarme. Su voz era débil, como si estuviera al borde de la muerte. Mariana, no pensé que vendrías. No quiero preocuparlos, pero creo que mi tiempo se está acabando. Era impresionante cómo podía actuar tan bien. Incluso algunos de los familiares que habían estado en nuestra confrontación parecían convencidos de su sufrimiento. ¿Llamaron a una ambulancia?, pregunté, consciente de que esto podría desenmascararla de una vez por todas. Ella no quiere ir al hospital, intervino otra tía. Dice que prefiere pasar sus últimos días en casa. Me acerqué a ella cruzando los brazos. Si realmente estás tan mal, Rosa, creo que deberías buscar atención médica. Podríamos llevarte ahora mismo. Ella negó con la cabeza, llevándose una mano al pecho. No, no puedo. Los médicos ya no pueden hacer nada por mí. Prefiero quedarme aquí, rodeada de mi familia. La escena era tan exagerada que tuve que hacer un esfuerzo por no reírme, pero sabía que no podía desenmascararla frente a todos sin pruebas contundentes. Necesitaba un plan mejor, algo que la expusiera sin lugar a dudas. Esa noche hablé con Esteban sobre lo sucedido. Aunque él parecía estar más del lado de la verdad, aún había una parte de él que quería creerle a su madre. Esteban, no puedes ignorar lo que está haciendo. No te das cuenta de que está jugando con todos otra vez. Lo sé, Mariana, pero ¿y si realmente está mal? ¿Y si esta vez no está fingiendo? ¿Cómo voy a vivir conmigo mismo si algo le pasa y no hice nada? Esa es exactamente la carta que está jugando. Lo ha hecho antes, Esteban. ¿Cuántas veces más vas a dejar que te manipule? Él suspiró, pasando las manos por su rostro. No sé qué hacer, no sé cómo manejar esto. Yo sí sé, respondí, decidida. Vamos a buscar pruebas definitivas, algo que no deje lugar a dudas, porque hasta que no lo hagamos, ella seguirá interfiriendo en nuestras vidas. Al día siguiente contacté a un amigo de confianza que trabajaba como investigador privado. Le expliqué la situación y le pedí que investigara más a fondo. Si había alguna manera de demostrar que doña Rosa estaba mintiendo, él sería quien lo lograra.
Mientras tanto, Esteban y yo manteníamos las apariencias. Seguíamos visitando a su madre de vez en cuando, aunque yo hacía todo lo posible por no quedarme a solas con ella. Sabía que si tenía la oportunidad intentaría enfrentarme directamente o incluso involucrarme en otra de sus manipulaciones. Fue durante una de esas visitas que ocurrió algo inesperado. Mientras doña Rosa estaba en otra habitación, revisé accidentalmente su teléfono que había dejado en la mesa. No suelo hacer este tipo de cosas, pero la curiosidad y la necesidad de proteger a mi familia fueron más fuertes. Entre sus mensajes encontré algo que me dejó helada. Había estado intercambiando textos con su amiga, la misma con la que planeaba el viaje a Las Vegas. Los mensajes eran explícitos. Amiga, ¿estás segura de que esto va a funcionar? Parece arriesgado. Rosa, no te preocupes, ya están cayendo otra vez. Esteban es tan ingenuo como siempre. Amiga, ¿y Mariana? Rosa, esa zorra no sabe con quién se está metiendo, pero pronto se dará por vencida. Sentí una oleada de rabia al leer sus palabras. Doña Rosa no solo estaba mintiendo, sino que también hablaba de mí con un desprecio absoluto. Guardé capturas de pantalla de los mensajes como evidencia y devolví el teléfono a su lugar justo antes de que ella regresara. Una semana después, el investigador privado me entregó su informe. Lo que descubrimos fue incluso peor de lo que esperaba. Doña Rosa no solo estaba planeando un viaje con el dinero que había sacado de nosotros, sino que también había estado mintiendo sobre sus finanzas durante años. Tenía una cuenta bancaria secreta con suficientes ahorros como para vivir cómodamente, pero prefería manipular a su hijo para que la mantuviera. Esa noche Esteban y yo nos sentamos a revisar todo el informe. Él estaba visiblemente afectado, pero esta vez no había dudas en su mente. No puedo creer que mi propia madre haya hecho esto. Nos ha utilizado todo este tiempo, Mariana. Tienes razón. Esto tiene que acabar. Decidimos organizar una última reunión familiar, pero esta vez en nuestra casa. Invitamos a doña Rosa y a varios de los parientes que habían sido testigos de su desmayo. Cuando llegó, se mostró sonriente, como si nada hubiera pasado, pero esa sonrisa desapareció rápidamente cuando comenzamos a presentar la evidencia. ¿Qué es todo esto, Canary?, preguntó, tratando de sonar inocente. Es la verdad, mamá, respondió Esteban, su voz firme. Tu juego se acabó. Le mostramos los mensajes, los registros bancarios y el informe del investigador. Su rostro pasó del desconcierto a la ira en cuestión de segundos. No tienen derecho a espiarme. Esto es una invasión a mi privacidad. Lo único que hemos hecho es protegernos de ti, respondí manteniendo la calma. Los familiares que al principio parecían querer defenderla, comenzaron a cambiar de opinión al ver la contundencia de las pruebas. Doña Rosa intentó negarlo todo, pero esta vez no tenía salida. Esto se acabó, mamá, dijo Esteban finalmente. No volverás a manipularnos, no volverás a interferir en nuestras vidas, se terminó. Doña Rosa se quedó en silencio después de las palabras de Esteban. Por primera vez desde que la conocía, parecía no tener una respuesta lista. Su mirada, antes desafiante, ahora era una mezcla de furia y desconcierto. El resto de los familiares también se quedaron callados, digiriendo todo lo que acababan de escuchar. Esto es un malentendido, balbuceó finalmente, pero su voz carecía de la seguridad de siempre. Yo solo he hecho lo que cualquier madre haría. He tratado de cuidar a mi hijo. No, mamá, replicó Esteban, más firme que nunca. No lo hiciste por mí. Todo esto fue por ti. Querías controlarlo todo. Manipulaste mis emociones, nuestra relación e incluso nuestros ahorros. Ya no más. Doña Rosa se levantó bruscamente, mirando a los demás. ¿Van a quedarse ahí sentados? ¿Van a permitir que me hablen así? Soy su madre. Una de las tías, que antes había estado de su lado, habló finalmente. Rosa, esto es demasiado. No podemos seguir apoyándote después de lo que acabamos de ver. Esa fue la gota que colmó el vaso. Doña Rosa agarró su bolso y con un último vistazo lleno de odio hacia mí, salió de la casa dando un portazo. Durante las semanas siguientes, doña Rosa se aisló del resto de la familia. Aunque algunos intentaron hablar con ella, sus respuestas siempre estaban llenas de reproches y acusaciones. Según ella, era la víctima de una gran conspiración. Sin embargo, la mayoría de los parientes ya no le creían. En casa, Esteban y yo finalmente empezamos a sentir algo de paz. Habíamos retomado nuestros ahorros y estábamos más unidos que nunca. Aunque las heridas que dejó doña Rosa tardarían en sanar, sabíamos que habíamos dado el paso correcto para proteger nuestra relación. Pero, como era de esperarse, doña Rosa no tardó mucho en volver a aparecer. Una tarde, mientras estaba en la tienda haciendo algunas compras, recibí una llamada inesperada. Era una vecina de doña Rosa, alguien con quien había hablado un par de veces en el pasado.
Mariana, lamento molestarte, pero creo que deberías saber algo. ¿Qué sucede?, pregunté, sintiendo cómo mi estómago se tensaba. Doña Rosa ha estado hablando mucho sobre ti. Le dice a la gente que eres una mala persona, que te aprovechaste de Esteban y que lo alejaste de ella. Incluso ha mencionado cosas bastante desagradables. Suspiré. No era sorpresa que doña Rosa estuviera tratando de arruinar mi reputación. Sin embargo, lo que la vecina dijo a continuación me dejó perpleja. También había estado organizando reuniones en su casa con algunas personas. No estoy segura de qué está planeando, pero me pareció importante que lo supieras. Agradecí la llamada y regresé a casa con un sentimiento de inquietud. Aunque Esteban y yo habíamos tomado medidas para distanciarnos de doña Rosa, estaba claro que ella seguía buscando maneras de interferir en nuestras vidas. Esa noche hablé con Esteban sobre lo que me había dicho la vecina. Al principio estaba furioso, pero luego su rostro adoptó una expresión de determinación. No podemos dejar que siga difamándote, dijo. Tiene que haber una forma de detener esto. No quiero que esta situación nos consuma más, respondí, aunque en el fondo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Pero tampoco podemos ignorarla. Si no hacemos algo, ella seguirá dañándonos. Esteban asintió. Entonces enfrentémosla una vez más, pero esta vez será la última. El siguiente fin de semana decidimos ir a casa de doña Rosa sin avisarle. Sabíamos que si le dábamos tiempo para prepararse, trataría de evadirnos o de manipular la situación. Cuando llegamos, tocamos la puerta con firmeza. Pasaron varios minutos antes de que ella abriera, y cuando lo hizo, su expresión fue de pura sorpresa. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su tono frío y distante. «Tenemos que hablar, mamá», dijo Esteban antes de que ella pudiera cerrar la puerta. Entramos y noté que había varios papeles en la mesa del comedor. Al acercarme vi que eran volantes con mensajes calumniosos sobre mí. Algunos incluso tenían fotos nuestras. «¿Qué es esto?», pregunté, levantando uno de los volantes. Mi voz estaba cargada de incredulidad. Doña Rosa no respondió de inmediato. En cambio, trató de quitarme el papel de las manos, pero fui más rápida. «¿De verdad has llegado a este nivel?», continué sin poder contener mi enojo. «¿Ahora intentas arruinarme públicamente?». «Tú me arruinaste primero», gritó finalmente. «Me quitaste a mi hijo, me quitaste todo». «Lo único que hicimos fue establecer límites», respondió Esteban, con un tono más calmado que el mío. «Tú misma te pusiste en esta situación». Ella soltó una risa amarga. «¿Límites? Eso no existe en la familia. Una madre siempre tiene derecho a opinar sobre la vida de su hijo. Y tú, Mariana, eres la culpable de que mi hijo ya no sea el mismo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no valía la pena discutir con ella. Sus palabras demostraban que nunca cambiaría, sin importar lo que hiciéramos o dijéramos. «Esteban», dije girándome hacia él, «creo que ya no hay nada más que decir». Él asintió. «Tienes razón. Mamá, esta es la última vez que venimos aquí. No volverás a interferir en nuestras vidas, no volverás a manipularme. Si sigues tratando de atacarnos, tomaremos medidas legales». Doña Rosa nos miró con los ojos llenos de ira, pero no dijo nada. Sabía que habíamos llegado al límite y que no había marcha atrás. Cuando salimos de su casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque habíamos logrado poner fin a su control, era difícil aceptar que una relación familiar hubiera llegado a ese punto. Pero al mismo tiempo, sabía que era necesario. Durante los días siguientes, consultamos con un abogado para asegurarnos de que doña Rosa no pudiera continuar difamándonos. También informamos a nuestros conocidos y familiares más cercanos sobre la situación, dejando claro que no toleraríamos más manipulaciones. Esteban, aunque herido por la ruptura con su madre, estaba más decidido que nunca a seguir adelante con nuestra vida juntos. «Esto será difícil», dijo una noche mientras estábamos en casa, «pero lo haremos juntos. No dejaré que nadie más nos separe». Lo abracé sintiendo cómo poco a poco la tormenta que había dominado nuestras vidas comenzaba a disiparse. Pasaron algunos meses desde nuestro último enfrentamiento con doña Rosa, aunque el proceso de reconstrucción de nuestra vida no fue fácil. Finalmente sentíamos que estábamos avanzando. Esteban y yo habíamos retomado nuestros planes de ahorrar para la casa, y cada día que pasaba, nuestra relación se fortalecía más. Por primera vez en mucho tiempo, sentíamos que el futuro era nuestro. Sin embargo, el eco de las acciones de doña Rosa seguía presente en nuestras vidas. Aunque la mayoría de la familia había tomado nuestra posición y se había alejado de ella, aún quedaban unos pocos que seguían creyendo en sus manipulaciones. Una tarde, mientras revisábamos unas opciones de casas, recibí una llamada inesperada. Era de una amiga cercana de doña Rosa, alguien que siempre había apoyado sus ideas.
No entendía por qué me estaba llamando, pero decidí responder. Mariana comenzó con un tono serio. Tengo algo que decirte. Sé que no he estado de tu lado, pero creo que es importante que sepas lo que está pasando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué sucede? Doña Rosa ha estado enferma últimamente. No lo sabía porque no había hablado con ella en semanas, pero hoy me enteré de que la llevaron al hospital. Mi primer pensamiento fue que podía tratarse de otra de sus manipulaciones. Sin embargo, había algo en el tono de la mujer que me hizo dudar. ¿Qué tipo de enfermedad?, pregunté tratando de mantener la calma. No estoy segura de los detalles, respondió. Solo sé que no está bien. Tal vez deberías considerarlo. Colgué el teléfono sintiéndome confundida. Era posible que doña Rosa realmente estuviera enferma esta vez. Esa noche le conté a Esteban lo que había sucedido. Al principio él reaccionó con escepticismo. Otra vez preguntó, claramente frustrado. Ya sabemos cómo es. ¿Cómo podemos confiar en algo que venga de ella o de alguien de su círculo? No lo sé, respondí, sintiéndome atrapada entre la duda y la desconfianza. Pero si realmente está enferma, no sé si podría vivir con la culpa de ignorarlo. Después de un largo debate, decidimos que lo mejor era investigar la situación antes de tomar cualquier decisión. Al día siguiente, Esteban llamó a algunos familiares para confirmar la historia. Para nuestra sorpresa, resultó ser cierta. Doña Rosa había sido ingresada en el hospital por complicaciones relacionadas con su presión arterial y un posible problema cardíaco. Aunque las noticias eran reales, no sabíamos qué hacer. Por un lado, queríamos seguir adelante con nuestra vida lejos de su toxicidad. Por otro, no podíamos ignorar el hecho de que era su madre, y Esteban aún sentía un profundo amor por ella a pesar de todo. Finalmente, decidimos ir al hospital. Cuando llegamos la vimos acostada en una cama, conectada a varios monitores. Estaba más pálida y débil de lo que la había visto nunca. Doña Rosa levantó la mirada al vernos entrar. Por un momento parecía sorprendida, pero luego una sonrisa tenue apareció en su rostro. «¿Vinieron?», dijo con una voz apenas audible. «Sí, mamá», les respondió Esteban, acercándose a su lado. «Estamos aquí». Me quedé en la puerta, observando desde lejos. Aunque parte de mí sentía empatía por su estado, otra parte no podía olvidar todo lo que había hecho. Durante los días siguientes, Esteban visitó a su madre regularmente. Yo fui un par de veces, pero mantenía mi distancia emocional. A pesar de su estado, doña Rosa no mostró ningún arrepentimiento por sus acciones pasadas. Aunque no lo decía directamente, podía sentir en sus palabras y gestos que aún me culpaba por la situación. Un día, mientras Esteban y yo hablábamos en casa, le dije algo que había estado guardando. «Esteban, entiendo que quieras cuidar a tu mamá. Es natural, pero también siento que, aunque su estado físico ha cambiado, su actitud no lo ha hecho. ¿Cuánto tiempo vamos a permitir que esto nos afecte?». Él suspiró pasándose una mano por el cabello. «No lo sé, Mariana, es complicado. No quiero perderla, pero tampoco quiero perder lo que hemos construido juntos. Entonces tenemos que poner límites, incluso ahora», dije con firmeza. «Podemos apoyarla, pero no a costa de nuestra paz». Después de varias conversaciones, Esteban decidió hablar con doña Rosa en el hospital. Le dejó claro que, aunque estaría ahí para apoyarla durante su recuperación, no permitiría más manipulaciones o intentos de interferir en nuestra vida. Ella no tomó bien la conversación. Cuando Esteban me contó lo que había sucedido, me dijo que su madre había llorado, acusándolo de ser un mal hijo. Sin embargo, él se mantuvo firme. «Esto es por nosotros, Mariana», dijo después de aquella visita. «Sé que será difícil, pero es necesario». Con el tiempo, doña Rosa fue dada de alta del hospital y regresó a su casa. Aunque su estado de salud había mejorado, su relación con Esteban y conmigo seguía siendo distante. Algunos familiares trataron de mediar, pero nosotros dejamos claro que no toleraríamos más toxicidad en nuestra vida. Poco a poco las visitas y las llamadas se hicieron menos frecuentes. Aunque Esteban sentía tristeza por la distancia con su madre, sabía que era lo mejor para nuestra familia. Meses después, finalmente, logramos comprar nuestra casa. Era pequeña, pero perfecta para nosotros. Mientras desempacábamos nuestras cosas, sentí una profunda sensación de logro. Habíamos pasado por tanto, pero al final estábamos juntos, más fuertes que nunca. Una tarde, mientras contemplábamos nuestra nueva sala vacía, Esteban tomó mi mano. «Gracias por nunca rendirte», dijo. «Gracias por elegirnos», respondí, sabiendo que habíamos superado una de las pruebas más difíciles de nuestra vida. Aunque la sombra de doña Rosa aún rondaba en nuestra historia, sabíamos que el futuro estaba en nuestras manos.
Habíamos aprendido a establecer límites, a proteger nuestra relación y, sobre todo, a priorizar nuestra paz. Doña Rosa nunca cambió, pero nosotros sí. Y esa fue nuestra mayor victoria.